Bien, pues ya vimos cómo podemos crear nuestras propias clases. Nuestras propias clases, perdón. Aquí le he agregado una palabra reservada que se llama public, como ven ahí. Esto es uno de los llamados modificadores de acceso. Y lo que permite la palabra reservada public es que yo puedo utilizar mi clase desde otras clases. Y vamos a ver la importancia de eso con un ejemplo más adelante. Pero fíjense cómo yo escribí public class, el identificador, que en este caso estoy definiendo una entidad llamada usuario, y de sus posibles atributos o características, yo solamente he definido dos atributos o características, que son el nombre y la clave. ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos hecho hasta aquí? No, profesor. Perfecto. Pues cómo yo puedo, Vamos bien. exacto, cómo yo puedo entonces crear objetos basándonos en esta clase que he creado, porque habíamos dicho que las clases eran simples, o bueno, haciendo una analogía, simples moldes a partir de los cuales nosotros podíamos instanciar, crear nuestros objetos. Entonces, como una vez yo tengo una clase, ¿cómo yo puedo instanciar un objeto, crear un objeto basándome en esa clase? Este proceso de instanciación tiene una forma muy particular de realizarse en C#. Y eso se hace de la siguiente manera. Primero, escribimos el tipo de dato porque miren lo que sucede. Las clases son tipos de datos dentro de C#. Solo que son tipos de datos definidos por el usuario, no son tipos de datos predefinidos como lo es string, como lo es integer o int, como lo es boolean, sino que son tipos de datos que hemos definido nosotros mismos, en este caso, y por eso las clases son consideradas como tipos de datos. Fíjense cómo yo instancio una variable del tipo string. Tengo que escribir la palabra reservada string y el nombre del identificador, ¿verdad? De esa manera. ¿Me escuchan? ¿Tienen alguna duda o algo? Sí, se escucha. Perfecto. Recuerden que cuando escucho los micrófonos de fondo, pienso que es que tienen alguna duda. Si no tienen ninguna duda, pueden apagar un poquito el micrófono y solo encenderlo cuando vayan a hacer una pregunta. De hecho, los animo a interrumpirme en cualquier momento que les surja una duda y no la guarden para el final, porque sería interesante que la compartan en el momento que ocurre, porque, repito, que estos temas son bastante importantes. Todo programador que se llame programador en C# debe conocer estos conceptos para poder garantizar su empleo. Entonces, tiene que tener especial atención con estos casos. Entonces, estábamos hablando que aquí yo estaba definiendo una variable del tipo string. Pues, habíamos dicho que esto que está aquí es una clase, se llama usuario, pero también es un tipo de dato. ¿Cómo yo puedo crear un objeto de ese tipo de datos o una variable de ese tipo de datos? Tendría que escribir el nombre del tipo de dato, que en este caso es usuario, y luego el identificador que yo le voy a dar a ese tipo de dato o a esa variable o a ese objeto, que es como en realidad se llaman a las variables que nosotros definimos basándonos en una clase. Son llamadas objetos. Vemos que prácticamente son variables, pero son un tipo de variable especial. Se llaman objetos porque descienden de una clase directamente, no de un tipo predefinido del sistema. Aunque eso es un poco trampa, lo que le estoy diciendo es una forma de que lo puedan entender de una manera llana. Aunque luego que avancemos un poquito van a ver que no necesariamente tiene que ser así. Pero básicamente, fíjense que aquí no me está marcando ningún error. Esto que está aquí en verde me está diciendo sencillamente que yo he definido eso, pero no lo estoy utilizando. Eso no me está dando error por parte. O sea, que yo estoy creando bien mi instancia, solamente que esto, yo le estoy diciendo al sistema que yo necesito espacio para guardar un objeto de ese tipo, pero no le estoy diciendo qué objeto va a guardar, perdón. Entonces, este proceso yo tengo que hacerlo mediante lo que en variables ustedes llamaban proceso de asignación. Aquí sería instanciación,
porque no estamos hablando de una variable convencional, sino de una variable que va a descender de una clase, que en este caso se llama objeto. Entonces, yo tengo que escribir el operador igual, que es el operador de asignación que ustedes ya conocen, como hacíamos con el string, ¿verdad? Vuelvo con el ejemplo del string, nombre igual, entre paréntesis, ¿verdad? Entre comillas, perdón. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Eso era un proceso sencillo que nosotros realizábamos simplemente creando, especificando el tipo de dato, el nombre del identificador, el operador de asignación y el valor que queremos guardar en la variable. Para el caso de los objetos se hace de la siguiente manera. El operador de asignación y luego se utiliza la palabra reservada new. New es el operador que le dice al compilador de C# que lo que usted quiere hacer es crear una nueva instancia de una clase. Entonces, luego que usted utilice este operador, usted tiene que proceder a escribir el nombre de la clase de esta manera, seguido de unos paréntesis que abren y cierran, punto y coma. Esto que ustedes están viendo aquí es la forma en la que yo le estoy diciendo a C# que yo voy a utilizar, voy a crear un nuevo usuario, le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar user1, ¿verdad? Entonces, esta es la forma que yo utilizo para decirle a C# que yo voy a crear un nuevo objeto de ese tipo, de esa clase. El operador new me dice que voy a instanciar un nuevo objeto de la clase. Y esto que está aquí, aunque pareciera que es el nombre de la clase, en realidad es un método especial de la clase que se llama método constructor, como vamos a ver más adelante. Entonces, mediante el operador new y la llamada del método constructor de la clase, es que se crea un nuevo objeto de la clase. Ahora bien, dijimos que los objetos heredan todas las características, no heredan, sino que instancian, asimilan o reciben todas las características y comportamientos de la clase de la cual descienden, de la cual fueron instanciados. Eso quiere decir que debe de haber una forma a la que yo pueda, mediante la cual yo pueda acceder a los atributos de ese objeto, que veo que tiene dos atributos, tiene dos características, una que se llama nombre y una que se llama clave, que son ambas del tipo string, como vemos acá. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder? Porque aquí yo tengo mi objeto, pero ¿cómo yo puedo manipular sus atributos o sus funcionalidades? Para eso, en C# existe un operador que es el que se llama el operador punto. Y existe toda una notación que se llama notación de punto, que especifica una manera desde la cual usted puede acceder a los atributos y funcionalidades de un objeto o una clase en específico. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Simplemente voy a escribir primero el nombre del objeto, que en este caso es user1, y escribo el operador punto. A continuación, fíjense esto. Tanto el Visual Studio Community Edition que yo estoy utilizando, como el Visual Studio Code tienen un sistema inteligente de ayuda al usuario que muestra en pantalla, eso se llama IntelliSense, el sistema de ayuda en línea para el usuario. De inmediato, fíjense acá que él me muestra cuáles son los atributos y las funcionalidades de ese objeto a las cuales yo puedo acceder. Fíjense aquí arriba, ¿qué me aparece? Me aparece clave y aquí abajo me aparece nombre. Esto es porque él me muestra el listado en orden alfabético. Por eso me muestra clave primero acá y no me lo muestra de forma sucesiva. Esto que está aquí lo vamos a pasar por alto por ahora, lo vamos a pasar por alto. Simplemente quiero que se fijen en que yo puedo acceder de esta manera a los atributos y decirle, por ejemplo, mira, usuario 1, tu nombre de usuario va a ser Juan. Y yo puedo luego decirle a la consola, mira, ¿sabes qué? Escríbeme en pantalla el nombre del usuario. Y le digo user1.nombre. Y eso debe funcionar. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Se está cortando la conexión. ¿Me están escuchando bien?
Yo le escucho, Francis. Sí, ahí debe imprimir. Perfecto, pues vamos a ejecutarlo, a ver qué tal. Y él me trae aquí en pantalla Juan, exacto, porque ese es el nombre que le hemos asignado al atributo nombre del usuario que hemos instanciado. Vamos por parte, porque yo sé que para los que son nuevos en programación, esto puede resultar un poquito confuso. ¿Qué hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho es lo siguiente. Déjame cerrar este cuadro. Hemos, primero, creado una clase que simplemente es una abstracción, es un modelo a partir del cual vamos a crear objetos. Le hemos definido, de entre sus miembros aquí, le hemos definido dos atributos. Y esos dos atributos son características, uno se llama nombre, el otro se llama clave. Hemos instanciado un objeto del tipo de esa clase, escribiendo la palabra, el identificador, perdón, de la clase, luego del identificador del objeto, el signo de igual, el operador new, que dice que voy a crear un nuevo objeto, y luego llamada al método constructor de la clase. Y fíjense que estoy diciendo método constructor de la clase, y usted me dirá, pero ¿dónde está ese método? Aquí no está. Eso lo vamos a ver también, no se preocupen. Simplemente quiero que vean la forma en la que ustedes pueden definir una clase y luego cómo pueden crear un objeto basándose en esa clase y acceder a cada uno de los atributos de esa clase. Vamos a hacer ahora una funcionalidad para esa clase. Vamos a hacer simplemente aquí un método que devuelva los datos del usuario. Ese método se va a llamar display. Ese método va a ser público. Ese método no va a retornar ningún valor, simplemente va a mostrar un mensaje en pantalla, por lo cual entonces lo voy a definir como void. Acuérdense que la palabra reservada void le dice al compilador de que ese método no va a retornar ningún valor. Entonces, luego de la palabra reservada void, voy a escribir el identificador de este método que voy a llamar display. Y como es un método, debo de abrir y cerrar paréntesis. En este caso, este método va a recibir simplemente un objeto. Ese objeto va a ser del tipo usuario, ¿verdad? Y ese objeto lo voy a llamar U, simplemente. Abro mi paréntesis para dentro del cuerpo del método definir qué se va a procesar dentro de él. Y lo que voy a procesar es lo siguiente. Voy a escribir un console. Vamos a hacerlo con CWTAP. Y voy a escribir aquí un string literal, que son un tipo de cadena especial que me permite escribir acá código C# dentro de un string. Eso es algo bastante raro al principio, pero sí tiene bastante uso. Entonces voy a decirle, mira, sabes que tú me vas a mostrar aquí lo siguiente, un mensaje que diga usuario, y el usuario que vas a mostrar va a ser u.name. El nombre de la propiedad del usuario que le estoy pasando como argumento. Y debo de explicarles que es un argumento solo para el video, porque ya todos trabajamos con funciones y sabemos lo que es parámetros y lo que es argumentos, ¿verdad? Si tienen una duda me pueden interrumpir y tienen toda la libertad. Le voy a colocar aquí un py y le voy a poner aquí clave. Esto no está muy, muy legal, pero vamos a dejarlo así. No me voy a meter en polémica. Clave. Y nada, eso es lo que va a hacer. Yo le voy a pasar un usuario. Aunque no tengo que hacerlo aquí en este caso. Lo voy a dejar así vacío porque estoy definiéndolo entre la misma clase. Simplemente tendría que decirle, imprímeme el nombre tuyo e imprímeme la clave tuya. La palabra reservada this es una palabra especial que se utiliza
para definir atributos o funcionalidades dentro de una misma clase que hacen referencia a la propia clase. En este caso, cuando yo le digo que imprima en pantalla this name, él va a imprimir el nombre que tenga el objeto que pertenece a la clase, al que esté instanciando, el que esté instanciando y que haga uso del método display. Vamos a ver cómo funciona esto para después explicar cómo funciona. Yo voy a proceder a escribir, en vez de mostrar aquí en consola esto, lo voy a comentar. Yo voy a hacer un llamado de un método de este usuario que yo he creado, que se llama usuario 1, y mediante el operador punto, fíjense que ahora me aparece un nuevo objeto dentro de la lista inteligente que me está mostrando Visual Studio, y es este que está aquí, que dice display. Pero fíjense, esta es una característica especial de Visual Studio. Visual Studio, los atributos o características me los muestra con este cuadrito azul. No sé si lo pueden apreciar en pantalla. Fíjense que nombre y clave tienen como una especie de icono, como un cuadrito azul en la parte izquierda. Eso representa gráficamente que eso que usted está viendo en ese listado es un atributo o una característica de ese objeto. Ahora bien, este display no es un atributo, es un método. Y como método tiene un icono particular, que en este caso es esta especie de cuadro o cubo que está representado aquí en ese icono morado. Entonces, eso me quiere decir que display no es un atributo, es un método. Y así gráficamente usted puede distinguir cuáles son los atributos y cuáles son los métodos a los que hace uso un objeto en particular. Entonces, yo voy a hacer uso de este método y como este método es una función y tenemos entendido que las funciones se llaman haciendo uso de los paréntesis. Si no recibe ningún argumento, como es este caso, no recibe ningún argumento, se dejan los paréntesis en blanco, pero nunca, nunca se debe de omitir esos paréntesis, porque como ven, el compilador no tarda en avisarles de que están cometiendo un error de sintaxis. Entonces, yo estoy llamando al método, fíjense que no estoy diciendo en parte, hasta lo voy a borrar, no le estoy diciendo en parte que me muestre en pantalla los datos del usuario. Déjame definirle también aquí usuario 1 punto clave. Vamos a ponerle una clave bastante difícil de descifrar, algo que sea muy complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mediante este usuario y clave, ese usuario iniciaría sesión en nuestro sistema, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora cuando llamemos al método display. Voy a ejecutar nuestro programa y fíjense que me aparece aquí en pantalla usuario, Juan, y la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no dije imprímeme en consola eso, sino que simplemente llamé el método. ¿Por qué sale esto en consola? Porque ese método en su cuerpo tiene definido solamente mostrar en pantalla el nombre, el atributo nombre y el atributo clave del objeto que lo llame. Preguntas. Preguntas. Hasta ahora no, Francis. No, todo bien. Tenía una duda ahí con lo del método constructor, pero usted me la respondió y sin querer. Todo bien. Está bien, no hay problema. El ejercicio, entonces. Perdón. Perdón, Will. No lo escuché. Bueno. Pues si no hay preguntas. Ejercicio. No hay problema. Eso lo van a tener al finalizar la clase, no se preocupen. Ahora es que van a ver ejercicios. Bien, pues vamos a seguir con esto. Fíjense aquí, esto que está aquí, que yo he definido, son miembros de la clase, tanto estos atributos como este método, son miembros de la clase, pero estos atributos definidos de esta manera
tienen un significado especial y es que estos que están aquí son variables declaradas a nivel de clase. ¿Qué significa esto? En programación existe un término que se llama scope o ámbito de las variables y es que dependiendo de dónde usted haya definido sus variables, usted va a poder acceder a ellas en algún punto del programa. Pues básicamente en una clase cuando yo defino variables como estas, que son simples variables, ¿verdad? Dentro de una clase son llamadas campos. Y esas variables definidas así a nivel de clases se dicen que tienen un alcance global dentro de la clase. Eso quiere decir que yo puedo acceder a estas dos variables desde cualquier punto de mi clase porque tienen un alcance global. Ahora, si yo defino una variable dentro de un método, esa variable tiene solamente existencia dentro de ese método. Y en ese caso, si yo defino aquí una variable string llamada P, que diga saludo, esa variable llamada P, que está en el método display, solamente tiene visibilidad dentro del método display. Fuera de él no tiene visibilidad. Yo no puedo utilizar esa variable P en otro método distinto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el alcance, el scope de esa variable es local dentro del método donde fue definida. Entonces, esto lo vamos a ver con más profundidad más adelante que hagamos un repaso, como siempre acostumbro. Primero vemos la generalidad y luego vemos asuntos específicos donde sé que tengo que reforzarles, así que no se preocupen en ese sentido. Entonces le puntualizaba que cuando yo defino variables así globales al nivel de la clase, fuera de métodos de la clase, sino dentro de la propia clase, se le llama campos, pero aparte de eso tienen un alcance global dentro de la clase. Y yo puedo usar dentro, como ustedes vieron aquí, de un método esas variables sin ningún tipo de problema. ¿Preguntas? ¿Relacionadas al scope o ámbito? No hay preguntas. Bien, perfecto. Entonces, Francis, para yo verla la clase, debería instanciarla, ¿verdad? Permíteme un momento, Martínez. Yo voy a ver si cambio la conexión porque está muy lenta. Bien, repíteme tu pregunta, por favor. Yo digo que si quiero verla fuera de su ámbito, de su scope, desde otra clase, lo que tengo que hacer es instanciarla desde la clase que quiero ver. No se escucha muy bien la pregunta de Martínez. Sí, deme un momento. Estoy tratando de ver si cambio la conexión. Diría yo que llamarla, Martínez. Bien, vamos a ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Perfecto. Perfecto, Wellington. Diga su pregunta ahora para que todos les escuchemos mejor. Yo pregunto, fuera de su scope, fuera de su clase, yo debo instanciarla dentro de otra clase o llamarla desde otra clase, ¿verdad? Con su método constructor, instanciarlo y todo. Ahí sí puedo ver entonces las variables que estén dentro del scope de la otra. Como lo hicimos aquí, fíjate que yo estoy usando aquí nombre y clave. Yo estoy usando
esos atributos de la clase usuario dentro de la clase programa mediante una instancia creada de esa clase. No sé si eso responde a tu pregunta. Exactamente. Sí, exactamente. Una pregunta, Franz. Sí. Ahí en la clase de usuario, Ujú. tiene dos campos, que es nombre y clave. Ajá. Vi que usted le puso ahí public. Sí. En caso de que no le haya puesto ahí public, en la clase donde ustedes le hacen instancia arriba, como quiera lo alcance su campo, aunque no tenga public. Ahí mira la respondida a tu pregunta. Habíamos hablado nosotros en la primera clase de los modificadores de acceso, habíamos hablado que había modificadores, un modificador que se llamaba public, que ese identificador lo que hacía era público la clase o el atributo que lo llevaba adelante, de manera que pueda ser accedido de cualquier clase, ya sean otras clases o clases que hereden de ella. Estaba otro que era privado, private, que lo que hacía era que solo la propia clase podría acceder a sus atributos y otras clases no podrían hacerlo. Okay. Entonces, fíjate, cuando yo quité la palabra public aquí, fíjate que de una vez me marcó error acá a la hora de instanciar el objeto, porque si ahora yo escribo un punto aquí, vamos a ver que no me aparece nombre, porque nombre no es un atributo público de la clase usuario, sino privado. Si yo no le pongo público, por defecto, él es privado. Entonces, para yo hacerlo público, tengo que especificarle la palabra reservada public, y ahí sí, cuando escribo el operador punto, sí me aparece el atributo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver un método especial, que es este método que estamos llamando acá, que se llama método constructor. Usted dirá, Francis, pero ese método constructor, ¿dónde está? Porque yo solamente veo un método que se llama display. Y aquí hay algo que debo decirles. Toda clase que usted crea en C# desciende de una superclase, que es la clase original, que se llama Object. Toda clase que usted crea, aunque no le diga que hereda de esa clase, por defecto hereda de Object. Entonces, Object tiene predefinido una cierta cantidad de funcionalidades y características que son propias de él, más prácticamente funcionalidades, que se las hereda a todas las clases que nosotros hagamos. Ustedes recuerdan el concepto de herencia cuando vimos la clase animal, la clase vertebrado, la clase mamífero. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan? Que veíamos que a través de la herencia lo que hacíamos era que transferíamos características de una clase a otra sin necesidad de volverlas a definir en la clase nueva, sino que automáticamente le hereda todo su comportamiento y funcionalidad de otra clase. Pues aquí en C# existe una clase padre, que es la padre de todas las clases, que se llama Object. Y ella tiene una serie de atributos, comportamientos, perdón, que le hereda a todos los objetos, a todas las clases que heredan de ella. Así, cuando yo escribo user 1, punto, fíjense que me aparece nombre, me aparece display, me aparece clave, pero me aparecen otros métodos que están ahí y yo no los definí. ¿De dónde salen? De la clase que hereda. Exacto. La clase Object. Sí, la clase Object hereda implícitamente, hace que todas las clases que nosotros creemos hereden implícitamente de ella. Aunque yo no lo estoy diciendo de manera explícita, como vamos a ver más adelante, como yo especifico una herencia explícitamente, aunque yo no lo estoy haciendo así, él me trae cada objeto que yo cree de esa clase, que yo he creado, va a heredar automáticamente todas esas funcionalidades. Déjame hacer una pequeña pausa porque hay un poco de ruido por acá.